Consideremos ahora la justicia de Dios según consta en la Biblia. El rey David obtuvo una de sus muchas esposas por medio del secuestro, la violación y el asesinato. La historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuyo versículo 4 dice: Y David envió mensajeros que la agarraron, se la llevaron a él y él se acostó con ella. Espero que me perdonen por repetir esas sucias historias, pero eso es lo que la Biblia dice. La historia continúa y Batseba queda preñada. David manda matar a su esposo, Uría, según los versos 26 y 27, donde leemos: Y cuando la esposa de Uría oyó que su esposo había muerto, ella lloró y llevó luto, y cuando el luto pasó, David la hizo llevar a su casa y la tomó por esposa, y ella le dio un hijo, pero lo que había hecho David no fue del agrado del Señor. Magnífico. Ahora tendremos la oportunidad de ver la justicia divina en acción. ¿Cómo castigó Dios a David por esos horribles crímenes? ¿Cómo creen ustedes que tan terribles crímenes deberían de ser castigados? ¿En qué forma se debería castigar a un hombre tan terrible? Bien, el castigo de Dios por los crímenes de David se lee en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, que dice: Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Uría había dado a David, y se enfermó gravemente. Y en el versículo 18 leemos: Y sucedió que al séptimo día el niño murió. Créanlo o no, la idea de la justicia de Dios por el asesinato del esposo de Batseba fue que Dios mismo asesinara al inocente bebé de Batseba. Eso es la justicia de Dios de acuerdo con la Biblia cristiana. Yo no sé lo que la historia significa para un creyente cristiano, pero si la Biblia dice lo que yo entiendo, se necesita una mente muy depravada para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Consideremos ahora los mandamientos de Dios, de acuerdo con la Biblia. Los mandamientos no son solamente 10, como muchos creen, sino cientos. Hay no menos de 73 capítulos llenos de mandamientos de Dios, y siendo Dios lo que un Dios debe ser, cada uno de los mandamientos tiene que recibir el mismo acatamiento que todo otro mandamiento. Veamos ahora lo que Dios ha ordenado. Éxodo 22:18 dice: No sufrirás que viva ninguna bruja. Cuando el cristianismo tenía el poder, esas 6 palabras fueron la causa de que cientos de millares de inocentes fuesen torturados y quemados vivos. Ese mandamiento es del mismo grupo, en una versión de los llamados 10 mandamientos. El mandamiento de Dios en Éxodo 21:32 dice: Si compras un siervo hebreo, te servirá por 6 años y al 7º año saldría libre gratis. Éxodo 21:4 dice: Si su amo le dio esposa y ella ha tenido de él hijos o hijas, la esposa y sus hijos pertenecerán al amo y el siervo se irá solo. Recordemos, estos son mandamientos de Dios y justicia de Dios según la Biblia. En Éxodo 21:5 leemos: Y si el siervo claramente dice: Quiero a mi amo, a mi esposa, a mis hijos, no quiero salir libre, entonces el amo lo traerá ante los jueces y el amo le perforará la oreja con un taladro y será su siervo para siempre. La Biblia siempre defiende la esclavitud y siempre ha sido el mayor obstáculo a la justicia y al progreso humano. Otro de los mandamientos de Dios está en el Deuteronomio 13, del 6 al 8, y dice: Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu alma, o tu amigo, que es como tu propia alma, trata de seducirte secretamente diciendo: Vamos a servir a otros dioses que ni tú ni tus padres han conocido, es decir, de los dioses de gente que hay a tu alrededor, a tu lado o lejos de ti, de un extremo a otro de la tierra. No accederás ni lo escucharás, y tampoco lo ocultarás, sino que lo matarás sin falta. Tu mano sea la primera que caiga sobre él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás con piedras hasta que muera, porque trató de alejarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. ¿Quién dijo que Dios es provida? Muchas veces ha señalado a cristianos que el cristianismo ha causado incontables sufrimientos en el mundo, que la historia está hechizada de guerras, persecución, tortura, quemazón y odio cristianos, que ninguna persona buena se llamaría a sí misma cristiana si supiese la verdad de la historia cristiana. La respuesta es siempre la misma: ¿por qué culparme?
o culpar a ningún otro cristiano de hoy por lo que la gente que se denominaba cristiana hizo en el pasado. Y no obstante, de acuerdo con el segundo mandamiento, Dios declara a los hijos responsables de los errores o crímenes de sus padres, hasta la tercera y cuarta generación. Realmente, el concepto completo del cristianismo se funda en el pecado original, la máxima expresión de la injusticia de la culpabilidad hereditaria. Yo no creo en culpabilidad hereditaria, la mera idea de que nosotros, la raza humana, hemos nacido en el pecado por algún pequeño desataco que se dice cometido por Adán es una insensatez. Más que eso, es una locura. Tal locura no es de Dios. La idea misma de que Dios tendría que nacer de una virgen o de quien fuese y después ser asesinado por la humanidad a fin de perdonar a la humanidad es pura demencia. Creo que un Dios haría exactamente lo que ustedes harían si un hijo suyo se ha portado mal y ustedes estuviesen enojados por un tiempo. Ustedes no dirían al niño: trae un martillo y dame tu martillazo en la cabeza, en la mano, para que yo pueda perdonarte la maldad que has cometido. No, ustedes alzarían al niño en sus brazos, le dirían cuánto lo quieren y que nunca se enojarían de verdad con él, que él o ella significan más para ustedes que la propia vida. Eso es lo que ustedes harían o deberían de hacer. Eso es lo que yo haría. Y un libro que dice que Dios hizo menos, simplemente no puede ser la palabra de Dios. No debemos ser esclavos de una superstición primitiva. No debemos tener miedo de pensar, de poner en duda, de investigar. Debemos poner nuestras mentes en libertad, alzarnos de sobre las rodillas, erguirnos sobre nuestros propios pies, levantar la cabeza, abrir los ojos y empezar a usar la mente. El uso de la mente nos ha elevado por encima de todos los animales y ha hecho al hombre dueño y señor del planeta entero. La mente humana, la razón, es la única esperanza que tenemos de sobrevivir en nuestro moderno mundo atómico. Debemos aprender a usar la mente. Hoy hay buenas noticias, diseminémoslas. Nuestras mentes están ahora en libertad de razonar. La Biblia no es la palabra de Dios.